Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este masterclass de pensar sobre arquitectura y cerebro, diseño y estímulos y decisiones. Muchas gracias por esta invitación a Tania y a Mariana, por permitirme llevarles a ustedes esta información, que además a mí me apasiona, me encanta hablar de neurociencia y arquitectura, y en un momento explicaré de qué se trata esta masterclass de arquitectura y cerebro. Hablar de arquitectura y cerebro es netamente enfocarnos en los estímulos y en la percepción que tenemos sobre el espacio construido. Primero que tenemos que entender es cómo funciona nuestro cerebro. Y cuando hablamos de nuestro cerebro hay que entender que hay diferentes partes que tienen una función específica y que además reaccionan de acuerdo a los estímulos que vienen del exterior. Obviamente, pensando en la primera parte, podría definir que el cerebelo es una parte importante de nuestro cerebro que define toda la percepción que tenemos sobre el balance y el equilibrio. La información entra por los oídos, va directamente al cerebelo y nos ayuda a controlar cómo nos movemos en el espacio. El segundo punto del que me gustaría hablar es el hipocampo, y ahí es donde se registra la memoria. Esta es una parte muy importante porque la memoria juega el factor más relevante sobre la percepción que tenemos del espacio y lo que se queda para grabar nuestra experiencia. Y el tercer punto tiene que ver con el tálamo, que es la comparación y selección. Una vez que comprendemos el espacio construido, nosotros podemos comparar y seleccionar cuál va a ser nuestro comportamiento. Me gusta hablar principalmente de este tema porque la memoria juega un papel relevante para ver o para manifestar la experiencia de lo conocido y cómo nosotros tenemos reacciones con el medio ambiente. Les puedo asegurar que en muchas ocasiones las han preguntado si recuerdan a una persona y quizás no recuerdan a esta persona, sino hasta cuando alguien les recuerda dónde la conocieron. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nosotros recordamos más fácil las situaciones o las experiencias a través del espacio construido? Bueno, pues muy sencillo. Nuestro cerebro, dentro de la parte primitiva, lo que siempre hace al entrar, o nuestro cuerpo lo que siempre hacemos al entrar a un espacio, es escanear el lugar para poder encontrar una amenaza. Una vez que nosotros vemos el lugar, casi de manera de un escáner como computadora, podemos entender todo lo que nos rodea. Y una vez que entramos al espacio, podemos buscar por dónde entramos y por dónde salimos. Esto es una respuesta innata de la supervivencia, el buscar que no vaya a haber una amenaza, y por lo tanto registramos inmediatamente el ambiente que percibimos, el ambiente construido, para poder encontrar una salida. Entonces esto es de una manera muy natural, ¿no? Obviamente, si nosotros encontramos una amenaza, empieza a temblar, hay un incendio, alguien nos provoca, vamos a buscar una forma de salir, y nuestro cerebro tuvo que haber recolectado esa información del espacio que estamos habitando para encontrar una salida. Entonces podemos entender la importancia de la arquitectura, de los elementos arquitectónicos sobre nuestro comportamiento. Pero también hay que hablar de la experiencia, y la experiencia sucede de manera individual o colectiva, y esto significa que nosotros podemos tener una experiencia aunque vivamos en la misma casa, crezcamos de la misma manera, con la misma educación. Cada persona ve una realidad completamente diferente a la otra persona, y esto es de una manera en que nosotros percibimos el ambiente de una forma íntima. Para mí puede saber una fruta una fresa puede saber a dulce, puede ser agradable, puede llamarme el olor, pero otra persona puede ser totalmente ambigua, ¿no? Puede que no le guste, puede que el olor no le sea tan relevante, o incluso el sabor no le sea placentero. Y esto habla de que cada uno tenemos una forma de percibir el ambiente desde el momento en que nos gestamos en el vientre de nuestra madre. Y por eso voy a hablar de percepción. Percepción significa, o en términos de neurociencia, es reconocer una cosa, una experiencia, a través de un proceso iniciado por los sentidos. Y cuando hablamos de percepción, pues tenemos que entender a la neurociencia, y la neurociencia se conjuga con la arquitectura para traer una nueva materia, que es la neuroarquitectura. Aunque hay que entender que la neurociencia estudia el cerebro y las células, las neuronas, a un nivel molecular, celular y químico, donde con la arquitectura nosotros entendemos el espacio físico, el espacio construido. Pero también hay que entender a la psicología cognitiva, que en el caso de la psicología cognitiva es el comportamiento que tenemos con reacción o por la estimulación
de los espacios construidos. A mí me gusta, y este es un término de neuroarquitectura que se acuñó hace algunos años, sin embargo, hay un debate sobre si debería de llamarse neuroarquitectura o psicología cognitiva aplicada a la arquitectura. Pero hay varios autores, como por ejemplo Christopher Metzger, que habla sobre la neuroarquitectura basada en una teoría de la Gestalt. Y la teoría de la Gestalt es la teoría de la forma. Por ejemplo, para la Gestalt, el ser humano organiza estas percepciones como totalidades, como forma o configuración, y no como una simple suma de sus partes. Por tanto, lo que se percibe pasa de ser un conjunto de manchas a convertirse en personas, objetos o escenas. Entonces nosotros lo que vemos no es solamente un objeto o un punto, siempre vemos la forma, vemos el todo para nosotros darle el significado que creemos más importante para nuestra experiencia. Nuestras habilidades cognitivas nos permiten reconocer estructuras y patrones como un todo y comprender situaciones o espacios memorables. Lo pueden ver en esta imagen donde se muestran las partes de manera abstracta o de manera incongruente o separadas, pero quizás nuestro cerebro a manera de rompecabezas le va a dar una forma y entonces vemos esta pictografía que nos puede significar quizás una bicicleta. En esta imagen me gustaría mostrar cómo nuestro cerebro percibe lo que observamos y cómo hablamos sobre la teoría de la Gestalt y la forma. En esta imagen pueden ver un rectángulo. Este rectángulo, si lo ven a simple vista, no significaría nada. Es hasta que yo empiezo a agregar ciertos elementos en el conjunto donde ustedes pudieran comenzar a interpretar o a darle un significado a esta imagen pictográfica, que no deja de ser un gráfico. Ahora se ha vuelto un cuadrado, pero tan pronto como voy agregando líneas, pudiéramos nosotros empezar a reconocer la tridimensionalidad desde la bidimensionalidad de este plano. Al seguir agregando las líneas, puedo comprender que se trata de una interpretación tridimensional y por tal motivo pudiera yo pensar que es un espacio y que ese rectángulo inicial ahora es una puerta. Esta interpretación que nosotros damos como arquitectos es nuestra herramienta base para poder dar a interpretar lo que nosotros podemos o quisiéramos definir como el espacio tridimensional. Pero es muy interesante cómo nuestro cerebro reconoce la tridimensionalidad a partir de elementos bidimensionales. En ese sentido, cuando hablamos de neurociencia, hay que entender que la neurociencia va al nivel celular, a lo que sucede entre una neurona con otra neurona, a la sinapsis, a la comunicación electrónica que hay entre esas dos neuronas para luego conectar con una cantidad de neuronas impresionante y buscar un significado o incluso dentro de nuestro cerebro comenzar a buscar en la memoria algo previamente vivido para nosotros poder interpretarlo en este lugar o en este espacio o a través de una situación y poder reaccionar, poder tener un estímulo para lograr algo más, ya sea reaccionar frente a una amenaza o simplemente un sentimiento de felicidad o de angustia o de llanto o de estrés que dependerá muchísimo de los elementos exteriores y cómo están afectando en este momento a mi cerebro. Entonces la arquitectura busca una respuesta del usuario con respecto a las actividades que estamos haciendo. En el caso de la neurociencia aplicada a la psicología cognitiva, lo que estamos tratando de entender es cómo el espacio construido me genera cierto comportamiento. Los arquitectos estamos tratando de simplificar un sistema que permita entender la neurociencia y los efectos de la arquitectura en el comportamiento humano, donde la interpretación y la manifestación de la percepción espacial también está sujeta, como decía anteriormente, a una memoria personal e íntima, aquello que yo solamente he vivido de una manera muy personal, de la forma en que yo reconozco el sabor de un kiwi o de la manera en que yo reconozco una puerta. Hablar de una puerta para mí significa algo, es un elemento, pero hay una cantidad de visuales o de gráficas o de manifestaciones totalmente diferentes con cada experiencia personal e íntima de cada persona. Pero hay una colectiva y una social. Y en el caso de la memoria colectiva es aquello que todos sabemos que una puerta es la transición de un espacio a otro.
es un esquema universal, es estandarizado, todos sabemos que es una puerta. Entonces eso es lo que yo hablo de la memoria personal e íntima, es aquello que lo que me representa a mí, esta memoria, esta experiencia, versus a una colectiva, que es lo que todos sabemos de qué se trata una puerta o cuando yo menciono una puerta. Y entonces esto es importantísimo porque nosotros podemos hablar de una arquitectura regulada a través de esa experiencia del reconocimiento o de la convención o de lo que ya por ende conocemos o sabemos del significado de algo. Entonces la neurociencia cuestiona qué hay en las redes de nuestro cerebro, qué hace que respondamos con ciertas emociones o con ciertos comportamientos. Entonces es hablar principalmente de perceptores. Cuando hablamos de perceptores no podemos dejar de mencionar la teoría de selección del grupo neuronal o NGS, que es Neuronal Group Selection del Dr. Gerald Edelman. Cuando hablamos de perceptores es que son la organización de estímulos sensoriales que se graban en el cerebro y también adquieren una dimensión debido a experiencias del pasado o actividades de nuestra propia memoria. En la fase 1, que es el desarrollo embrional, es cuando las primeras neuronas comienzan a formarse como en racimos. Esta conexión entre neuronas que van multiplicándose comienzan a recibir estímulos del exterior que van a ayudar a que las personas tengan una reacción en el futuro. Por ejemplo, cuando un bebé se está gestando, el escuchar, que la madre escuche música puede realmente tener un efecto en el futuro del cerebro de este niño. Puede haber cierta preferencia sobre la música o sobre este recuerdo materno e incluso las células, las primeras neuronas, queda cierto grabado de información en este primer grupo neuronal. Pero aunque se van agrupando en racimos, en la siguiente fase comienzan a desaparecer algunos. Entonces también hay algunas cosas que no formaron memoria, no formaron recuerdo y esas neuronas desaparecen. En el segundo aspecto tiene que ver con un desarrollo de repertorio secundario, que este desarrollo de repertorio secundario está relacionado netamente con el exterior. Una vez que un niño que ya nació, una vez que está fuera del vientre materno, empieza a recibir una cantidad de estímulos del exterior, tanto como iluminación, ruido, temperatura, y estos elementos son factor importante y relevante que activan las zonas del cerebro para tener una reacción futura. Entonces, aquí hay una parte importante porque durante los primeros años los niños fortifican esta percepción sensorial y hay un desarrollo importantísimo sobre la propiocepción que tiene que ver con la relación de nuestro cuerpo con los elementos que nos rodean y con esta dimensionalidad de lo que nosotros somos o contenemos como cuerpo con referencia a los objetos y a la cercanía o a la sensación de estar cercano a un objeto. Es por eso que nosotros ya de adultos, casi sin ver, al pasar por un espacio podemos identificar elementos, obstáculos y los vamos a esquivar. Sin embargo, los niños antes de los 4 años no tienen todavía desarrollado este sentido de propiocepción y terminan golpeándose. Por eso que siempre estamos cuidando que los niños no se golpeen en las esquinas de las mesas o se van a tropezar o cuidado con los escalones porque todavía ese sentido de propiocepción no está totalmente desarrollado. Pero también hay otra importancia sobre la iluminación, lo que afecta a la iluminación en el cerebro. Hay una cantidad de estudios que hablan de la importancia de la iluminación al momento que un niño nace, al momento que está en el quirófano. Qué tan relevante es tener una iluminación muy intensa, pudiera incluso ocasionar astigmatismo. Este tipo de cuestiones se han descubierto y es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de iluminación, con la temperatura, con los espacios que construimos, desde un quirófano, un salón de clases, hasta las habitaciones en las que dormimos. En el tercer punto, tiene que ver con la modificación de ese repertorio. Y esto sucede a lo largo de nuestra vida. Hay una cantidad de células que desaparecen, de células neuronales que desaparecen, pero no significa que las células mueren y no se regeneran. Ahora sabemos que las células neuronales sí se regeneran, no perdemos células, no vamos a perder la memoria de manera porque hemos perdido células neuronales, pero sí podríamos perderlas por otras circunstancias como el Alzheimer, la demencia u otro tipo de enfermedades que se adquieren con el tiempo. O que incluso pues, no estén dentro de nuestra genética y no tengamos ese problema. El tercer punto tiene que hablar con la modificación de este repertorio sensorial que sucede una vez que vamos
vamos creciendo, donde sabemos que nuestro grupo neuronal va muriendo, pero se va regenerando. O sea, la neurogénesis es esta posibilidad de regenerar nuestras células. Las células no se mueren y se muere con el tiempo y perdemos memoria, eso no sucede, se siguen regenerando. Y bueno, pues al pasar el tiempo vamos evolucionando, vamos teniendo una relación con el mundo exterior, vamos generando preferencias, vamos generando gustos y eso se va adquiriendo con el tiempo. Por eso es súper importante esta percepción del espacio y como arquitectos es la relevancia de poder reconocer otros espacios, viajar, leer, experimentar, visualizar, porque esta es información importantísima que queda registrada en nuestro cerebro incluso para nosotros dar una respuesta a los problemas de diseño que nos vamos a encontrar. Aquí hay una afectación sobre el comportamiento, hay una adherencia sobre la memoria, sobre la importancia que representa nuestro medio ambiente e incluso la relación que tenemos con la arquitectura que habitamos, con los sentidos, con la temperatura, con el olor, incluso con el olfato, con la textura, con esta posibilidad de ir a tocar, de revisar, que es súper importante, es este sentido áptico que nosotros desarrollamos con todos los espacios que nos rodean. Entonces, el desarrollo de los perceptores crea la respuesta a diferentes categorizaciones y es justamente cuando nosotros comenzamos a reconocer lo que nos rodea, nuestro medio ambiente. Podemos empezar a reconocer caras, incluso detectar las edades de las personas, el poder saber si es un adulto o un niño, el poder saber diferenciar un perro de un lobo, el poder entender un edificio, qué es, si es una iglesia, si es un hospital, etc. De esto deriva una formulación entre la neurociencia y la arquitectura que se divide principalmente en 3 factores. El primero tiene que ver con la observación, el segundo es la exposición y el tercero la estimulación. Cuando hablamos de observación es la primera reacción que tenemos a un espacio al llegar o al encontrarnos en un espacio específico, donde sucede un proceso cognitivo que es reconocer de qué se trata este lugar al que he entrado. No es lo mismo entrar a la casa de alguien que entrar a una iglesia o entrar a un hospital. La sensación y el proceso cognitivo es totalmente diferente y esto se debe previo a nuestra experiencia. El que yo reconozca una iglesia es totalmente diferente al yo reconocer un hospital por una experiencia previa que me ayuda a determinar que ciertos elementos arquitectónicos, tanto de temperatura, de iluminación, colores, materiales, ruido, hasta olores, puede definir si este espacio es para orar o es un espacio de recuperación de la salud. Entonces, ese es el primer proceso cognitivo, el reconocer. El segundo tiene que ver con que este proceso que yo ya reconozco, que ya sé dónde estoy, me dice cómo me voy a comportar. El comportamiento quizás varía, ¿no? El entrar a una iglesia o el entrar a una mezquita o a una sinagoga, quizás al momento de que yo entre y reconozca la altura, la sobriedad o la solemnidad del espacio, o esta máxima altura, columnas, bóvedas, iluminación, vitrales, me da un significado sobre cómo quizás debo comportarme, pero no me lo dice, es por una experiencia previa que yo pudiera saber cómo comportarme o incluso por la gente que me rodea, por el grupo que me está rodeando, yo puedo definir cuál va a ser mi comportamiento dentro de ese espacio. Entonces, ¿qué sucede? Que yo me voy a comportar de acuerdo a un proceso cognitivo y de acuerdo a mi experiencia previa y saber que aquí, quizás en la iglesia, debo mantenerme en silencio. El segundo factor del que les voy a hablar es la exposición. Con esto estamos refiriéndonos a una lectura interpretativa, a comprender la semántica y la semiótica. ¿Y qué significa semántica y semiótica? Bueno, pues los significados de los símbolos y del lenguaje, pero del lenguaje arquitectónico, de aquellos elementos que me dan la interpretación de un edificio. Si yo voy por la calle y me topo con un edificio con una imagen de una cruz roja, inmediatamente puedo reconocer que se trata de un hospital o de un edificio de salud pública. Pero si esta cruz varía en su forma, en su tamaño, incluso en la posición en la que está la cruz cerca del edificio, puede darme una interpretación completamente diferente, donde si reconozco el símbolo cristiano, puedo darle una interpretación que se trata de un edificio religioso. Podemos reconocer edificios como iglesias, de hospitales, podemos reconocer una casa, de una oficina, porque hay elementos arquitectónicos que nos dan un lenguaje interpretativo ya reconocido por nuestras ideologías, por nuestra cultura, por las convenciones establecidas en las ciudades, naciones
o familias con quienes vivimos o donde vivimos. Entonces, esta es una parte importantísima para el uso de una arquitectura de lenguaje clara. Y no significa que tenemos que hacerlo siempre así, pero sí tenemos que tomar en cuenta que los elementos arquitectónicos nos dan una lectura interpretativa, nos dan un reconocimiento para que la gente pueda saber de qué se trata o incluso cómo comportarse en un espacio. El tercer factor es la estimulación, y en esto lo que estamos hablando es la sugerencia, cómo queremos direccionar el comportamiento de las personas sobre los edificios que diseñamos. Este es un factor muy importante para la psicología cognitiva, porque al final lo que nosotros hacemos con arquitectura es cubrir las necesidades básicas de algo, alguna actividad que nos están pidiendo cubrir con nuestro edificio. Bueno, pues nosotros estamos logrando que esa actividad se lleve a cabo en ese lugar a través de la dirección de los elementos arquitectónicos y cómo conjugar un diseño para que esos eventos sucedan. Entonces, prácticamente nuestra arquitectura siempre es una arquitectura de la estimulación o una arquitectura que dirige el comportamiento de las personas hacia una actividad específica, y se trata de pensar en que los elementos arquitectónicos que usamos generen la estimulación a la navegación, al reconocimiento del espacio, a que yo pueda saber que si entro por un lugar puedo salir por ahí mismo o puedo ir a buscar la siguiente salida, o si una ventana me llama la atención, a asomarme, a explorar, a investigar qué pasa detrás de esa ventana, y desde luego provocarnos el movimiento o quedarnos estáticos en un lugar. O sea, recordemos que un pasillo, si está en un hospital, pues no vamos a poner elementos obstructivos que hagan que la gente se quede a observarlos con detenimiento, porque esto peligraría en la constante circulación del personal médico. Pero, por ejemplo, en un lugar donde quizás lo que nos interesa es que la gente observe o se quede a contemplar o a meditar o a disfrutar, quizás estos pasillos tendrán aperturas, ventanas, celosías que hagan que la gente quiera explorar, y por ende ese pasillo vamos a alentar el tráfico, vamos a hacer que la gente se detenga a observar, a entender qué está sucediendo. Pero en otros lugares donde necesitamos que el tráfico fluya, pues no vamos a utilizar elementos que hagan que la gente se detenga. Es por esto que durante los últimos años he estado tratando de investigar la relación que existe entre neurociencia y arquitectura y cómo podemos conjugar esta información para lograr buenos resultados con los diseños que hacemos. Y me he dado la tarea de hacer un sistema de interpretación de la neuroarquitectura. La información está ahí, está basada en libros, en investigaciones que han hecho neurocientíficos e incluso los mismos arquitectos, basado en información de teorías del pasado como actuales, así como datos importantes sobre las funciones y las estimulaciones y los efectos en nuestro cerebro por los espacios que habitamos, por el uso de luz, la cantidad de brillo en una pantalla, la cantidad de luz que recibimos a través de nuestros ojos, incluso la experiencia sensorial de la temperatura, los olores, una cantidad de cosas que afectan la percepción del espacio. Y a través de este sistema de interpretación de neuroarquitectura lo quise definir en 4 puntos importantes. El primer punto tiene que ver con lo semiótico, el segundo tiene que ver con la gestalt, el tercero tiene que ver con lo dinámico y el cuarto tiene que ver con lo cognitivo. En el primer punto es hablar de lo semiótico, es todo lo que nos significa, los símbolos y cómo estos símbolos, o en el caso de la arquitectura, los elementos arquitectónicos, me provocan o me estimulan o me dicen algo. Aquí estamos hablando de la interpretación y significado de las cosas. Aquí particularmente hablamos de ideologías y convenciones, de la psicología del color. Y que recuerden, la psicología del color tiene muchísimo que ver con las culturas, con las convenciones, y que incluso puede ser subjetivo. Para mí puede significar el color rojo algo, pero a otra persona en otra cultura le puede significar algo más. El dorado, el verde, el azul, el café. Cada color tiene una interpretación de acuerdo a una convención, a una ideología específica, y que en muchas ocasiones cuadra por referencias propias de la naturaleza, pero que en otras puede ser totalmente ambigua o discrepante. Y finalmente los símbolos en la arquitectura, ¿no? Lo que podemos reconocer como elementos que ya nos dan un significado. A veces pensar en techos a 2 aguas nos remontaría a cabañas o a una vivienda,
pero quizás torres o dos torres dentro de un edificio nos pueden remontar a un templo o nos pueden remontar a otra interpretación arquitectónica que al final tendrá que ver con el contexto y con los elementos, los materiales, los colores, las texturas y con las funciones del edificio que nos significarán algo. Ustedes pueden ver en esta imagen, les muestro estas geometrías que en realidad no tienen ningún significado, pero su cerebro está llenando los vacíos. Entonces ustedes pudieran ver estos pequeños cuadros que en realidad no están completos, pero tu cerebro los llena. Pero también estás viendo un triángulo y este triángulo puede estar formando incluso hasta una estrella, pero siendo honestos, no estamos viendo nada de eso. Todo lo que tú estás viendo son solamente unas manchas geométricas en este slide que no nos está diciendo absolutamente nada. Es tu cerebro el que se está tratando de conectar estos puntos para lograr un significado. Esto me gusta analizarlo en proyectos como Luis Barragán, los jardines del Pedregal, o esta referencia que él tomaba directa sobre los jardines de las Colombières de Ferdinand Bach, que él se basó, este jardín del Pedregal está basado en este landscape, en este paisaje, y que podemos saber que Luis Barragán hacía una reinterpretación de lo vivido, de espacios que finalmente volvían a su memoria y los trataba de replicar por una experiencia que él quería volver a vivir con el espacio. Y lo reconocemos en su obra como la casa estudio o las casas personales, donde hay una relación directa entre su infancia y aquellas habitaciones de casi una doble altura, con vigas de madera, con elementos que luego lo vemos reinterpretado en una arquitectura contemporánea, pero que hacen referencia totalmente a una infancia o a recuerdos vividos. El siguiente punto es la Gestalt o la teoría de la forma, lo que hablábamos hace un momento sobre el ver el conjunto y no ver solamente las particularidades o manchas, sino que nuestro cerebro trata de relacionar el todo. Y aquí me gusta hablar de sistemas de producción arquitectónica como escenarios y conjuntos, marcos visuales o una panorámica y el paisaje. Entonces, en esta imagen se pueden dar cuenta que hay un círculo dentro de un prisma rectangular donde finalmente la primera imagen era solamente el cilindro y ahora que lo he vuelto un conjunto, ustedes incluso pudieran pensar que pueden explorar este espacio, que pueden girar alrededor de ese cilindro estando dentro de este prisma rectangular, que bueno, la referencia siguiente lo ven en la casa Farnsworth. Y aquí hay una parte interesante porque una de las cosas que tiene que ver con esta percepción del espacio es sobre esta idea del observar o el ser observado. Hay un ensayo de Mies van der Rohe, el de Theater of Effects, donde hay esta interpretación de decir, bueno, estoy observando, estando en el interior, yo estoy observando el paisaje, o estando en el interior, estoy siendo observado como en una caja de Petri. O sea, ¿cuál es la relación real que tengo yo como observador o siendo el que está siendo observado? Recuerden a diferentes autores, a Foucault, de esta idea del panópticon, ¿no? De estoy siendo observado, estoy en la torre o me están observando. Entonces tiene mucho que ver con esta percepción de nuestro medio ambiente e incluso con los envolventes arquitectónicos en los que nos encontramos. Otro de los autores que me parece sumamente interesante es Carl Friedrich Schinkel, que hablaba sobre el panorama y esta interpretación del espacio a través del paisaje, cómo lo podemos observar. Y hay una cantidad de estudios sobre las diagonales, las formas, las sobrecapas o los sobremarcos en los edificios. El edificio del Altes Museum en Berlín es un claro ejemplo de esta complejidad de la que hablaba Schinkel sobre generar diferentes marcos visuales para poder provocar sombras, luces, que nos permitan comprender el relieve de una fachada. Entonces esto lo vuelve enriquecedor y nos hace ir a explorar o a observar si la fachada es plana o tiene diferentes marcos o planos visuales, que luego también hace una interpretación de la perspectiva. Recuerden que Schinkel hace una reinterpretación de la perspectiva a través de estas imágenes interiores que desarrolla para el museo, donde podemos ver a través de estos pórticos la imagen del fondo de Berlín, donde habla de un parallax. La imagen del fondo no se mueve, pero tú en el interior están constantemente las columnas moviéndose o bloqueando esa vista del final, y esto es el efecto del parallax. En el movimiento tú puedes ver hacia el fondo y esto genera una complejidad para una excitación retinal. Y esto es súper importante. Nuestro cerebro siempre está tratando de encontrar complejidades porque nos llama la atención, porque queremos ir a explorar, porque queremos ver qué está sucediendo, por qué lo estoy visualizando de una u otra manera.
Esta siguiente teoría de analizar es sobre lo pintoresco o de picturesque, y esta idea surge de poder entender el paisaje y de los elementos que están sobrepuestos a manera de marcos visuales en el paisaje. Hablábamos sobre la excitación retinal y esta idea de poder ver diferentes marcos visuales. Lo mismo sucede con el pintoresco, y en el término pintoresco principalmente se define como la pintura o este enmarcado perfecto de la pintura, donde hay una serie de marcos visuales a diferentes posiciones. Al final tenemos el infinito, tenemos la montaña, tenemos el lago, tenemos árboles, tenemos la casa, tenemos la zanja que nos evita llegar a ese lugar, y esta composición en diferentes marcos va haciendo que nuestro ojo vaya viendo diferentes marcos visuales y quiera entender hasta dónde puedo ver. Esta idea del pintoresco es justamente de ver cómo observar una pintura, de generarlo perfectamente en un marco visual. Y es un efecto súper interesante en la arquitectura, porque sabemos, y muchos autores y arquitectos lo usan, esta idea de poder enmarcar, hacer un framing perfecto hacia una vista estática, donde yo de manera contemplativa me detenga a ver y a disfrutar esa vista. Esto es una forma de generar una admiración de algo que sucede a través de la iluminación, a través del agua, de elementos que están en un marco visual estático, y que no me interesa desplazarme, sino me interesa siempre estar observándolo desde un solo punto. Lo hizo Adolf Loos en Baker House, y ustedes pueden ver en la planta cómo esta manera de sobreponer diferentes elementos para visualizar al fondo una ventana, pero que vienen diferentes marcos que nos ayudan a ver el fondo como el elemento más importante del proyecto. Incluso hay uno de los proyectos, en alguna de las fotografías que quizás no se alcanza a ver en esto que tenemos, pero al final podemos ver el exterior. O sea, al final podemos ver un árbol, y se trataba de, a través de diferentes marcos visuales compositivos, poder observar ese árbol. Entonces yo puedo estar estático viendo esto de una manera pictórica, de una manera pintoresca, que eso es un efecto también en la arquitectura. Lo interesante es poder lograr los diferentes marcos visuales que me ayuden poco a poco a enmarcar ese punto que quiero al final. El tercer punto del sistema de interpretación neuroarquitectónica es lo dinámico, y lo dinámico significa la arquitectura y el movimiento. Si hablábamos anteriormente de lo estático, de estar en un solo punto y montar o tener un objeto a observar, donde es principalmente la contemplación, donde es este momento estético hacia un objetivo en particular, en el caso de lo dinámico se trata de hacer o de provocar o dirigir el movimiento, el que la gente vaya a explorar, en lograr la orientación en el edificio, la navegación, el provocar un movimiento, el generar pasillos, el hablar de equilibrio, la cinemática y el paralaje, y la perspectiva. Aquí me gusta hablar de teorías como Paul Virilio y Claude Perrin, que hablan de function of the oblique, donde es esta idea que ninguno de los muros sea perpendicular al suelo, sino que siempre estén en diagonal. La interpretación es pensar que nunca terminan, o sea, que nunca hay un punto de unión entre el piso y el muro, sino hay siempre esta posibilidad de rampa o de continuar el camino y de seguir moviéndote y desplazándote. En ese sentido, creo que un proyecto interesante por analizar es Alejandro Saera-Polo y Farshid Musavi con el edificio de la estación de Yokohama en Japón, donde esta estación del ferry, que tiene una lógica. Lo que queremos en este proyecto es que la gente se desplace rápido, es que se mueva, se vaya. Entonces, obviamente, basado en la función oblicua, lo que estamos haciendo con este proyecto, lo que estamos observando es que hay un constante flujo de personas. Tú te pones a tomar una fotografía en ese lugar y no encuentras el final, porque siempre la perspectiva va fugada, de manera que nunca hay un tope, nunca hay un marco que detenga el lente o al observador, sino que siempre hay esta posibilidad de fluir. Recordemos que al ser una estación del ferry, lo que necesitamos es desplazar a la gente de una manera rápida. Entonces, la función oblicua de alguna manera nos ayuda a pensar que los edificios siempre es un pasillo continuo y es un lugar en el que te puedas desplazar para llegar a tomar el ferry y moverte, irte de ese lugar. Ese lugar no es para quedarte. Lo mismo sucede con la escalera que diseña
de Oriana y Massimiliano Fuksas en Nueva York para Armani, donde es este punto de observación, pero que hace que constantemente se fugue tu vista. Es casi imposible encontrar un marco específico donde podamos hacer el efecto del picturesque. O sea, no encontramos este marco perfecto que nos ayude a enmarcar el objeto, porque está en constante movimiento, en constante dinamismo, y al mismo tiempo es una escalera, entonces hay que estar en constante movimiento. Sucede lo mismo con los proyectos de arte de Richard Serra, donde estas placas metálicas que están en forma circular son formas cónicas que van abriéndose y cerrándose, que incluso pueden lograr el desequilibrio. Tú caminas entre ellos y conforme va inclinándose la placa, tú vas haciendo el efecto de inclinarte con la placa hacia un lado o hacia el otro, incluso hasta perder el equilibrio. Estas estrategias son súper interesantes porque nos están provocando algo, nos están dirigiendo a hacer algo, pero también nos pueden provocar cosas negativas como que alguien sufra de mareos o de vértigo y caiga. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se usan las estrategias, cómo estamos usando los elementos arquitectónicos para una provocación. Recordemos que el dinamismo, lo que estamos tratando de hacer es fluir, el mover a la gente, el fugar las vistas, el que no esté nada estático. Y esto hay que estarlo constantemente pensando. Y esto también es importante para el cerebro, porque tenemos que tener cuidado, sobre todo con aquellas personas, si estamos diseñando un asilo o una vivienda geriátrica, tenemos que tener mucho cuidado con esos pequeños detalles, porque nos puede desorientar a un paciente y por lo tanto sufrir de estrés y tener una ansiedad y sufrir un infarto o sufrir de un estrés que le va a provocar la muerte más rápido. Vivir en constante tensión pues no va a ser agradable nunca para el paciente. Y hay otra serie de estrategias que nos ayudan incluso a evitar eso, a que la persona que tiene Alzheimer reconozca su habitación y cómo con elementos arquitectónicos podemos lograr la mejor navegación en un espacio. Al igual sucede para niños, en las escuelas, para los hospitales, en la recuperación, etcétera, etcétera. Finalmente, vamos a hablar de lo cognitivo, y aquí esta parte de lo cognitivo significa la experiencia sensorial, la estimulación y la sugerencia, y la reflexión y la contemplación. En este sentido, hay que comprender que todo lo que estamos haciendo con la arquitectura es para lograr un efecto, para hacer algo. Recordemos que la neuroarquitectura nos ayuda a comprender de mejor manera cómo funciona nuestro cerebro para provocar la mejor experiencia. Me gusta hablar del Instituto Salk, por ejemplo, y en esta fotografía que ustedes están viendo, sobre una teoría que es Kaplan y Kaplan, sobre esta teoría del espacio ambiental o el ambiente construido, y cómo ellos hablan de complejidad, pero también de misterio. Si ustedes ven la fotografía, lo que invita a esta fotografía es a explorar qué está sucediendo en estos ingresos de luz, en estos momentos claves que hacen que tú te desplaces y vayas a observar por qué entra la luz en ese lugar, y luego hay una zona oscura y luego una zona clara y una zona oscura, una zona clara, y lo que está haciendo, lo que hacía Louis Kahn en este momento era hacerte caminar a través de esos pasillos para ir encontrándote estos momentos de apertura y cierre, que además son súper intrigantes y son súper interesantes. ¿Cómo nosotros aplicamos esas estrategias a nuestros proyectos? Bueno, pues hay que estudiarlo primero para poder lograr mejores estrategias con los diseños que hacemos, lograr la complejidad, pensar en simetrías, pensar en efectos que nosotros podemos tener en nuestro edificio para los usuarios. En fin, la neuroarquitectura es una disciplina que nos invita a investigar los efectos del ambiente construido, los estímulos que se manifiestan en nuestro cerebro y nuestro comportamiento. Nos ayuda a encontrar respuestas de diseño, arquitectura, reconocer hábitos, las necesidades de las personas y desde luego cómo se comportan. Creemos que el bienestar físico, mental y emocional están directamente relacionadas con cada ambiente que diseñamos y cómo los habitamos. Entonces la neuroarquitectura nos proporciona las herramientas para que podamos reconocer qué mecanismos hay, qué mecanismos son los generadores de las experiencias específicas. Nos abre un panorama de exploración infinito, y no solo a nivel de función, sino a nivel sensorial y a nivel neuronal. Y finalmente para el bienestar y salud de las personas.
Les agradezco muchísimo su tiempo por este masterclass de arquitectura y cerebro. Le agradezco mucho a Pensar por esta invitación y los invito a preguntarnos a través de nuestras redes sociales. Con mucho gusto contestaremos sus preguntas y vamos a tener un live de Instagram en los próximos días. Estén atentos a las redes sociales porque me encantaría seguir platicando con ustedes y que ustedes puedan preguntarme o proporcionar sus preguntas y ver cómo podemos resolver esas cuestiones. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por escucharme. Nos vemos muy pronto.